semanas es tecnología de materiales. ¿Qué vamos a comprender? Pues vamos a aprender los materiales que se utilizan en la aviación, cuáles serían sus características de estos materiales, en otras palabras, su tecnología de estos materiales que usamos en aviación. El objetivo es conocer las características internas de los materiales para la conformación de sus características externas. Entonces, un material para construirlo, lógicamente sus características externas nos van a dar sus propiedades externas. Entonces, recordemos, en la aeronave nos interesa resistencia. Entonces, ¿qué tantos pesos vamos a aplicar en esta aeronave? Entonces, es importante saber cómo vamos a diseñar nuestras partes para otorgar esa resistencia a esos pesos. Por ejemplo, un Boeing 787 tiene una capacidad de carga de 220 toneladas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esa aeronave resista esas características? Entonces, dentro de lo primero que vamos a recordar nos vamos a ir desde lo más pequeño a lo más grande. Vamos a mencionar lo que es los átomos. Vamos a recordar un poquitito de nuestra nuestras clases de prepa. El átomo es la partícula más pequeña e indivisible, pero antes de llegar a ese concepto general, pues hicieron varias pruebas. ¿Por qué es importante? A partir de las características o propiedades del mismo material, vamos a determinar sus propiedades aeronáuticas o sus propiedades generales. Y de ahí vamos a decir, este material me sirve para la industria aeronáutica y este no me sirve. Entonces vamos a determinar a partir de sus características internas, desde lo más pequeño. Entonces la historia cuenta que Demócrito fue el que dio el nombre, el átomo. El átomo es la partícula más pequeña e indivisible, aunque realmente en el 2023 eso no sea cierto. Hay partículas más pequeñas que el átomo, pues tenemos los cuantos, y pues el átomo, pues ahí en ese entonces decían que era indivisible, pero etimológicamente eso significa, de hecho es pregunta de examen. Entonces la partícula más pequeña y es indivisible. Entonces realmente los estudios a lo largo del tiempo fueron estableciendo para cada elemento, fueron estableciendo una simbología y una característica específica. De ahí fueron clasificando y fueron creando la famosa tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno le dieron su símbolo, el hidrógeno, el azufre, el cobre, el carbono, y de ahí empezaron a identificar todos los elementos desde 1803. Entonces, a finales del siglo XIX se descubrió que los átomos no son indivisibles, pues se componen de varias partículas elementales. ¿Alguien se acuerda de qué partículas elementales están hechas los átomos? Electrones, ¿qué más? Protones y neutrones. Entonces empezaron a hacer sus primeros modelos, el modelo de pasas, donde decían nada más tienen elementos negativos. Empezaron a crear hasta llegar al modelo más experimentado. Uno de los experimentos importantes que hicieron con el átomo, hicieron una lluvia de luces, de haces de luces, en el cual comprobaron que el núcleo no era completamente sólido, porque el haz de luz chocaba y se desviaba. Más bien comprobaron que el núcleo sí tenía un sólido y se desviaba ese haz de luz. Entonces ahí encontraron pues todos los elementos básicos del átomo. Es importante saber lo más relevante. En este caso, los átomos tienen neutrones, protones, ¿y qué dijimos? Y electrones. Los electrones están circulando en las órbitas de los átomos. Y pregunta, ¿cuántos electrones máximos pueden circular en la última órbita de un átomo? 8. 8, correcto. El famoso octeto, 8. Entonces, queda comprobado que en la última órbita a lo máximo pueden circular 8 electrones. El famoso octeto que nos enseñan desde creo que la prepa. Y pues llegamos al modelo de Bohr, donde establecemos que tenemos el núcleo, las órbitas y los electrones giran en estas órbitas. Aquí, ¿qué va a ser importante? Pues resulta que esa cantidad de electrones empieza a generar una clasificación en los elementos. Si tiene muchos electrones, si llegan a los máximos, pues tiene cierta propiedad y adquieren cierto nombre. Y si tiene menos cantidad de electrones en ese último elemento, pues se llama de otra manera. ¿Cuáles son los elementos básicos que aparecen en la tabla periódica?
¿Cuáles son los elementos básicos que aparecen en la tabla periódica? Metales, no metales, transmetales. No, esos no hay. Metales, no metales, gaseosos y falta uno. Metaloides. Metales, no metales, metaloides y gases. ¿De qué va a depender ese nombre? Pues de la cantidad de electrones en su última órbita. Entonces, para esto, pues en este caso nosotros vamos a determinar en aeronáutica qué tipo de elemento nos va a servir. ¿Nos van a servir los gases en aeronáutica? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Pues para generar sustentación, el aire. Ah, ok, dinámicamente, ok, perfecto. ¿En dónde más también lo usamos? No, instrumentos no. ¿En dónde más? Los gases de escape. Gases de escape, sí, correcto. Para el diseño del motor, gases de escape, presión de escape. ¿Qué pasó? ¿Chocases? Aguas, aguas. Recordemos, cuando tenemos que certificar un vuelo de largo alcance, tenemos que comprobar que el avión traiga un supresor de fuego. Entonces, el supresor de fuego consiste en echar un químico en el compartimento de carga para extinguir cualquier posible fuego. Entonces, ahí también usamos los gases. Entonces, usamos los gases. ¿Qué otros elementos usamos? Líquidos, metales y metaloides. Todos los usamos. Entonces, vamos a resaltar básicamente cuáles serían los más importantes. Dentro de los átomos, pues vamos a tener cargas eléctricas, número atómico, masa atómica, y de ahí vamos a clasificar la famosa tabla periódica, ¿no? Realmente la tabla periódica va a estar clasificada por metales, no metales, metaloides y gases. Entonces es importante saber hasta qué punto son metales, hasta qué punto son metaloides y hasta qué punto son gases. Entonces, para esto es importante conocer lo siguiente. ¿Cuántos electrones vamos a tener en los gases? ¿Cuántos electrones vamos a tener en los metales, en los no metales y en los metaloides? Porque esa cantidad de electrones va a dar ciertas propiedades al elemento. Entonces, empezamos con los metales. Esa es pregunta de examen. Los metales vamos a tener, son elementos químicos que generalmente contienen entre 1 y 3 electrones en su última órbita. Los metales manejan entre 1 y 3 electrones en su última órbita. Entonces, máximo en nuestra última órbita vamos a tener 8. Entonces, si tiene de 1 a 3, es un metal. De ahí nos vamos a los no metales. Los metales poseen entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Los no metales entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Los no metales. Entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Los metaloides. Los metaloides trabajan con 4 electrones en su última órbita. 4 electrones en su última órbita. ¿No vino Edna? No, ¿verdad? En mi clase no. Nos comentan como dato importante que el 75% de los elementos químicos que existen en la naturaleza son metales, no metales y metaloides. O sea, hay muy pocos gases. Y los gases tienen 8 electrones en su última órbita. Los gases tienen 8 electrones en su última órbita. Ocho electrones en su última órbita. A partir de esta cantidad de electrones en su última órbita, nosotros vamos a determinar una primera propiedad
que es la famosa conductividad. La conductividad es la capacidad que va a tener el elemento en transferir la corriente eléctrica. Conductividad. Corriente eléctrica, la capacidad de transmitir la corriente eléctrica. Es la conductividad. Entonces, veámoslo así. Un gas, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? 8. Si pones al lado un átomo de gas con otro átomo de gas, los dos tienen su máximo cantidad de electrones en su última órbita. Uno le va a decir al otro, gusto en conocerte, pero yo no necesito nada de ti. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si ponemos uno que tiene 4 con otro que tiene 4? ¿Qué pasaría? Bueno, pasa eso, pero en otras palabras. El que le faltan electrones le va a pedir al otro, ¿vale? Y ahí se va a generar una secuencia. Si tienes puros átomos que les faltan electrones en la última órbita, ¿qué va a pasar? Va a haber transferencia de electrones constantes. Entonces, por eso los metales que no llegan a los 8 electrones, de forma constante van a estar transfiriendo electrones. Esa transferencia de electrones se conoce como la nube de electrones. O sea, tú pones un átomo que le falta, con otro que le falta, le va a estar quitando, pero en lo que se distrajo en quitarle al otro átomos, el de acá ya le quitó átomos y ahí se pasa una transferencia constante. ¿Sale? Hagan de cuenta como la Cámara de Diputados ahí, cuando se reparten el presupuesto electoral, así igualito, se andan quitando el presupuesto. Entonces, sí, es igualito. Se pasan entre ellos la cantidad de electrones y se genera la famosa nube de electrones. La nube de electrones no es otra cosa más que la conductividad. Entonces, la conductividad va a entregar ciertas propiedades al elemento. Entonces, yo voy a tener lo que es la unión entre átomos. ¿Yo cómo voy a unir los átomos con los famosos enlaces? Voy a tener diferentes tipos de enlaces. Enlace electrovalente, covalente, metálico, de las fuerzas de Van der Waals. Cada uno, pues, lógicamente va a depender de la cantidad de electrones que tenga un átomo con la cantidad de electrones que tenga el otro, y va a ser la forma en que yo los voy a unir. Entonces, vamos a empezar a ver uno por uno. El iónico electrovalente. El iónico electrovalente sería el ejemplo del cloruro de sodio. El cloruro tiene 2, 4, 6, 7 electrones. Y el sodio tiene solamente uno. Entonces, el sodio completa el cloruro y generan ese enlace para formar los 8 máximos en la última órbita. Entonces, uno va a tener cierta polarización y lógicamente el otro va a tener otra polarización que va a hacer que se atraigan. En otras palabras, el enlace electrovalente es atraído por sus cargas. Enlace covalente. El enlace covalente, la palabra co significa dos, y valente es la misma igualdad, ¿no? Entonces hay una unión de dos. En este caso, el hidrógeno tiene un electrón. Si unimos un átomo de hidrógeno con otro de hidrógeno, pues únicamente se van a unir a través de dos, una covalencia de dos átomos. Cada uno aporta un electrón. Y forman ese enlace.
Ese sería el ejemplo del hidrógeno. Cada uno aporta su electrón y pues la unión de sus electrones genera la covalencia. El enlace metálico. El enlace metálico es cuando se crea la nube de electrones. Lo que yo les comentaba. A lo máximo, ¿cuántos electrones tiene un metal? ¿Se acuerdan? 3. 3. Y si es metaloide, 4. ¿Sale? Entonces, como tiene 3, si pones puros átomos de metal, se van a transferir de forma constante siempre esos electrones. Entonces, entre más puro sea el metal, pues vas a tener más efectividad en la conductividad. En otras palabras, el enlace metálico surge cuando se crea la nube de electrones. Y la nube de electrones es la transferencia constante de los átomos. Lógicamente nosotros vamos a utilizar, en este caso, la nube de electrones para elementos en electrónica, en el avión, para la propia estructura del avión. Entonces, debemos de analizar esa resistencia a partir de su capacidad interna. Y el último que nos falta, el enlace de Van der Waals. A buscar el enlace de Van der Waals. Aquí está. Enlace de Van der Waals. El enlace de Van der Waals es un enlace de débil fuerza de atracción. Por ejemplo, el H2O, las moléculas de agua. Entonces, de baja fuerza de atracción. Por ejemplo, las moléculas de agua. Entonces, recordemos, juntamos átomos, formamos moléculas. Y al tener moléculas vamos a adquirir propiedades. En este caso, la molécula de agua pues es prácticamente divisible, ¿no? O adopta la forma de cualquier, ¿cómo se llama? Recipiente en el que se contenga, ¿sale? Entonces, ese es el más débil, el de Van der Waals. Una vez que nosotros formemos o ya identificamos que los átomos, entre comillas, es la partícula más pequeña y la unión de átomos van a formar moléculas, pues ahora debemos de reconocer que vamos a tener redes espaciales y celdas unitarias. Entonces, vamos a conocer una celda unitaria, es un arreglo, vamos a anotarlo, una celda unitaria es un arreglo de moléculas. Una celda unitaria es un arreglo de moléculas. Entonces, yo primero tengo átomos, junto átomos, formo moléculas. Y ahora tengo moléculas, junto moléculas, de forma arreglada y genero las celdas unitarias. Y ahora, una red cristalina es un arreglo de celdas unitarias. Una red cristalina es un arreglo de celdas unitarias. Una red cristalina es un arreglo de celdas unitarias. Entonces, vean, junto átomos formo moléculas, junto moléculas formo celdas unitarias, junto celdas unitarias formo redes cristalinas, ¿sale? Ahora, a partir del tipo de red cristalina que yo tenga, cúbica, tetragonal, ortorrómbica, estas son celdas unitarias, romboidal, no se las aprendan ni las anotes. A partir de estas celdas unitarias, tú las vas a conjuntar y vas a formar las redes cristalinas. Y a partir de las redes cristalinas que tú tengas, ya vas a determinar las propiedades de los elementos. Ya mencionamos una, que es la conductividad, pero yo les pregunto, ¿qué otras propiedades tiene un elemento? Elasticidad, ¿qué más? La primerita que mencionamos al inicio de clase, ¿cuál era?
Elasticidad es tener esa capacidad de deformarte y volver a regresar a tu estado normal sin sufrir una deformación permanente. Rigidez, dureza. Entonces, a partir de la red cristalina que yo tenga, no vamos a ser químicos ni vamos a trabajar en metalurgia, pero a partir de esta red cristalina yo voy a determinar sus propiedades. Entonces, ahora vamos a conocer las propiedades. Esos serían conjuntos de redes cristalinas, propiedades. Entonces, vas a tener ciertas propiedades y vamos a estudiarlas, ¿sale? Entonces, anotemos algunas. Vamos a verlas estas. Las tengo. Este manualito se los voy a pasar. Es un manual que publicó la FAA. Y de aquí vamos a sacar algunos conceptos. Ya también están en la presentación. Ahí está. Vamos a conocer maleabilidad, ductilidad, dureza, elasticidad, fortaleza, que es la resistencia, tenacidad, fragilidad, posibilidad, conductividad. Y a partir de estas propiedades básicas vamos a generar también ciertas aleaciones. Entonces, y vamos a identificar qué tipos de aleaciones vamos a tener y cuáles son las para uso aeronáutico. ¿Vale? Entonces, vamos con un concepto. Deformación plástica. La deformación plástica es el deslizamiento entre planos atómicos. La deformación plástica es el deslizamiento entre planos atómicos. Que se llevan a cabo por defectos. Se llevan a cabo por defectos conocidos como dislocaciones. Defectos que se llevan a cabo por defectos conocidos como dislocaciones. Aquí es importante lo siguiente, si nosotros no procesamos un material de manera correcta, vamos a generar dislocaciones ya una vez que el material esté trabajando. ¿Qué es importante saber en aviación? Para cada tipo de material que vayamos a ocupar, para cada tipo de pieza va a haber un número de parte. ¿Sale? El tornillo más chiquito que se parezca al más chiquito tiene un respectivo número de parte. ¿A qué me refiero? Cada tornillo está diseñado para cierta resistencia específica. ¿Por qué? Porque sí ha habido catástrofes aéreas, ¿a qué me refiero? Que han visto tornillos, este tornillo le queda, es como el mecánico, ¿no? Guarda su caja de tornillos, todos los tornillos que va almacenando de todos los carros y busca uno, ¿no? Para cuando requiere una pieza específica. Esto no va a pasar en los aviones. En los aviones, cuando tú hagas tu trabajo, en el AMM, en el Aircraft Maintenance Manual, siempre te va a dar el número de parte. Y ese número de parte debe ser el mismo que te están diciendo. Por ejemplo, un mecánico se le hizo fácil ponerle un tornillo que era igualito al anterior, pero era con un diferente número de parte, en este caso a las ventanillas del capitán. Y en pleno vuelo las ventanillas salieron volando. ¿Sale? El capitán fue expulsado de la cabina y aterrizó prácticamente con la cabeza de fuera y el copiloto lo iba agarrando. Entonces es un episodio de catástrofes aéreas y provocado por el mecánico. Entonces, todas las piezas, por muy pequeñas que sean, están diseñadas con su número de parte respectivo. ¿Sale? Hace poco, por ejemplo, pasó en alguna aerolínea mexicana, igual que el mismo parabrisas se rompió. Entonces, no dudamos que también haya piezas que sean del mercado negro.
¿Vale? Entonces hay muy abusados porque el fabricante es el que determina el tipo de pieza y en este caso también hay distribuidores autorizados. Mucho cuidado ahí en ese aspecto. Siempre va a haber un número de pieza específica porque por muy pequeña que sea, está diseñada para cierto tipo de resistencia. Si no lo pones de forma correcta, pues vas a provocar en algún punto esa dislocación, esa ruptura. Ese tornillo, por muy parecido que sea, se va a romper y en este caso puedes provocar una catástrofe aérea. Entonces es importante evitar dislocaciones por intentar poner piezas que no son con el respectivo número de parte. Yo siempre he dicho, la visión ya está escrita, simplemente vete al manual, ahí saca tu número de parte y hasta el tipo de material que vas a utilizar, ahí te van a decir. O sea, no hay ciencia, ¿vale? Entonces vamos a continuar dentro de las propiedades que vamos a conocer. Estas son dislocaciones, no vamos a conocer mucho a fondo. Deslizamiento. Los materiales deben de resistir y a la par de esta materia entiendo que ustedes llevan la materia de estructuras, ¿sale? En algún punto se va a buscar que ustedes analicen las armaduras, en este caso, que están utilizadas para las aeronaves. En las armaduras, nosotros vamos a trabajar, de hecho aquí ya estoy viendo algunos cálculos, vamos a trabajar con resistencias internas, fuerzas internas y fuerzas externas que vamos a tener en los propios elementos. Esto hasta cierto punto es muy talachoso. Utilizas matemática básica, pero como lo repites de forma constante, se hace talachoso porque puedes generar un error en el cálculo de análisis de la estructura. Pero una vez que tú ya determinas el proceso o el sistema que vas a seguir en las ecuaciones del cálculo para una respectiva armadura, eso ya es sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente utilizas una aplicación y esa aplicación hace los cálculos matemáticos. Esa es la famosa cuarta transformación. La cuarta transformación es llevar las matemáticas a las aplicaciones. Esa es la verdadera cuarta transformación. Entonces ya prácticamente los ingenieros ya no van a hacer cálculos de ecuaciones, ¿no? Ya nada más van a usar los software que utilizan ese tipo de aplicaciones con sus fundamentos básicos para hacer los cálculos de diseños de aeronaves normales, aeronaves aeroespaciales. Entonces, no se estresen mucho. Si llegamos a adentrarnos un poquitito al cálculo, no se frustren porque eso no lo van a hacer en la vida real, ¿sale? Entonces, lo importante es conocer los tipos de resistencia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar vamos a las propiedades, deformaciones, esfuerzo. Okay. Vamos a mencionar un concepto, el esfuerzo, y eso sí me interesa que lo anoten. El esfuerzo es la capacidad que tiene un material para resistir una fuerza. Es la capacidad que va a tener un material para resistir una fuerza. Matemáticamente entendemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Sí lo conocemos como tal, ¿vale? Entonces, si tú aplicas el concepto aceleración y gravedad, ¿sería lo mismo? ¿Aceleración es igual a gravedad? Bueno, es una aceleración. Sí, aceleración es gravedad, ¿no? Entonces, de hecho, ahí lo vieron. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener en el avión? Vamos a dejar un avioncito. Si tenemos un avioncito. Entonces, imagínense que es un avión. ¿Qué vas a tener en el avión? Vas a tener compartimento de carga trasero, compartimento de carga trasero. Vas a tener carga de combustible. Entonces, el combustible es W, es peso. La carga es peso.
Yo les pregunto, ¿la fórmula de peso qué es? Masa por gravedad. Y si nosotros decimos que la gravedad es igual a la aceleración, entonces es masa por aceleración. Entonces la masa por aceleración es igual a la fuerza, ¿no? Entonces el peso es igual a una fuerza. Sí. Entonces debemos de analizar todas las fuerzas que están aplicadas en el avión. Con pesos en el compartimento trasero, peso en el compartimento delantero, peso por cargar combustible, el peso de la aeronave, el peso de los pasajeros. Entonces, todo ese peso se va a concentrar ¿en dónde? En el fuselaje, ¿no? O sea, si yo tengo un peso en el compartimento delantero y otro en el trasero y luego otro en el ala, y luego 20 pasajeros van adelante y 40 van atrás, todo ese peso donde se concentra en el centro. Entonces vamos a tener un punto específico donde se va a concentrar el peso. Entonces, el centro de gravedad lo vamos a calcular. ¿Alguien sabe la fórmula? Dice que sumatoria de momentos entre la sumatoria de pesos. ¿Vale? De momentos entre la sumatoria de pesos. El centro de gravedad es donde se van a concentrar todos los pesos. Es este simbolito. Vamos a ver si sirve esa. Dice que no sirve la cámara. Ah, no, sí, sí. No, sí, se ve al revés. Ponemos un espejo. Se ve al revés. Hay que poner un espejo ahí. Entonces, en el avión voy a tener diferentes cargas, compartimento trasero, delantero, combustible, y todos esos pesos se van a distribuir, se van a concentrar en el centro de gravedad. Concepto del centro de gravedad. Centro de gravedad es el punto donde se concentra todos los pesos. ¿Vale? Entonces ya determinamos que la fuerza es el peso, porque la fuerza es masa por aceleración y la aceleración es igual a la gravedad. Entonces, para calcular el centro de gravedad, yo necesito calcular la sumatoria de momentos. Pero ahora me falta, ¿qué es un momento? Un momento es una fuerza por distancia. Entonces ya quedamos que los pesos, esta es una fuerza, esta es otra fuerza, esta es otra fuerza. Pero ahora nos faltan distancias. ¿A partir de qué línea se toman las distancias en un avión? No, un punto. Un punto para el primer examen. ¿A partir de qué? ¿Cómo se llama el punto? ¿Cómo se llama el punto donde se empiezan a tomar las distancias en un avión? Aquí está. Esta línea tiene un nombre y a partir de ahí son 5 metros. A partir de ahí 10 metros, a partir de ahí, 20 metros. Entonces yo calculo la fuerza, que es el peso, a 20 metros. Entonces multiplico el peso 1 por 20 metros, el peso 2 por 10 metros, el peso 3 por 5 metros, y ya calculé momento 1, fuerza 1 por distancia 1. Y ya que sumé el momento 1 más el momento 2 más el momento 3, encontré la sumatoria de momentos. Bueno, ya digo. Se llama la línea DATUM. Ay, es cierto. Es importante que sepan la línea DATUM. La línea DATUM es la que va a clasificar por estaciones. Toda la línea. Y ahí va a ser en la estación. Por decir algo, la estación 100 empieza el compartimento de carga delantera. En la estación 400 está el avión. Entonces, grábenselo. Igual, si al avión le llegan a dar un golpe, en la estación 350 tiene un golpe.
Ahí. En el otro documento que se llama, ¿cómo se llama el documento donde se ponen todos los golpes que trae el avión? Un punto. Otro punto. Se llama el mapping. En el mapping van a dibujar todos los golpes que trae el avión. Oye, si por ejemplo ¿qué sería? También, si dañó ahí la nariz, pones. ¿Pero qué sería hacer? No, siempre el dato va a estar adelante del avión, nunca el dato está dentro del avión. No me digan por qué y qué tan adelante está el avión. Ahí no sé, porque el fabricante lo pone siempre adelante. A lo mejor llegas a tener uno exactamente en la puntita del avión. Entonces, a lo mejor es el punto 50, la estación 50. Entonces, no sé, ahí cada fabricante lo pone cierta distancia de la nariz del avión. Entonces, en el mapping, tú vas a poner todos los datos que trae el avión. Respecto a la línea de datos, vas a clasificar las estaciones del avión. Y pues, lógicamente, a partir de la línea de datos, tú vas a sacar las distancias a donde están aplicadas cada una de esas fuerzas y vas a calcular el momento 1 con la fuerza 1 y la distancia 1, el momento 2 con la fuerza 2 y la distancia 2, el momento 3 con la fuerza 3 y la distancia 3. Y la suma de todos esos momentos los vas a utilizar para calcular el centro de gravedad, porque el centro de gravedad es la sumatoria de los momentos entre la sumatoria de los pesos. Pues tendrías que sumar el peso 1 más el peso 2 más el peso 3. Y ahí te da el centro de gravedad. Entonces, mañana hacemos un cálculo del centro de gravedad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? De hecho, es parte de la evaluación. Lo que vamos a buscar en un análisis de esfuerzo es calcular todas las fuerzas aplicadas en el avión. Pero todo lo que vimos ahorita fueron fuerzas externas. Ahora hay fuerzas internas. Supongamos que tú tienes una estructura. Una estructura va a estar unida por nodos. Cada circulito es un nodo. Entonces aquí tengo una estructura de 3 elementos. Elemento 1, 2 y 3. Y 3 nodos. ¿Vale? Entonces, dentro de las estructuras tú vas a trabajar con fuerzas internas. Y esas están dentro del avión. Fuerzas de tensión o fuerzas de compresión, según sea el caso. Entonces, ahora tienes que involucrar las fuerzas externas con las fuerzas internas y determinar este avión tiene un máximo take-off weight, un máximo peso de despegue de 220 toneladas. El famoso 715. ¿Vale? Entonces, a eso tenemos que llegar. No se traumen, nada más vamos a calcular el centro de gravedad. ¿Vale? Esto, pues a lo mejor es un triangulito. Somos un carro. Pero les voy a traer las imágenes de un avioncito que destrozamos y lo echamos a la basura. Y toda la estructura interna. Conozcan y la complejidad. Vamos a batallar con un triangulito. Pero posiblemente para calcular toda la estructura del avión, pues tardas demasiado. Y tienes que usar un programa. ¿Vale? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a analizar esfuerzos. Entonces, un esfuerzo es la capacidad de carga que puede tener la aeronave en función de una aplicación de fuerza. ¿Vale? Entonces, continuamos. Este sería de formación. Entonces, vamos a conocer propiedades, pero esto lo dejamos para mañana. ¿Dudas, preguntas?